Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Joan Andrés Echeverri Quintero. Pertenezco al CEAD de Medellín. Estoy matriculado en el programa de Ingeniería Electrónica y esta presentación es para la asignatura de Física General, donde analizaremos el quinto punto. Sería el segundo video de esa actividad de la unidad de Dinámica y Energía. Mi profesor es Jorge Luis Quintero. A continuación les explicaré el quinto punto. Vamos para el quinto punto. Listo. Acá estamos en el quinto punto. Aquí comienza. Entonces, el quinto punto trata sobre las fuerzas que se deben aplicar cuando usted está jalando un resorte, cuando el resorte se elonga o cuando el resorte se contrae. Hay que buscar la fórmula donde las fuerzas se equilibren para poder ejercer ese trabajo, ¿cierto? Entonces antes de comenzar con una serie de preguntas orientadoras, les voy a mostrar el diagrama. Este es el diagrama del ejercicio. Entonces tenemos que estamos jalando un resorte, ejerciendo una fuerza, venciendo una fuerza interna del mismo resorte, donde aquí, como podemos ver, hay una serie de vectores que hacen que el sistema esté en equilibrio. Pero bueno, antes de ya que les expliqué, les mostré el diagrama, vamos a darle respuesta o analizar una serie de preguntas orientadoras. Entonces, ejercicio 5, la explicación del video número 2 del estudiante número 1. Dice, preguntas orientadoras. ¿Qué establecen las tres leyes de Newton y cuáles de ellas usará en este problema? Entonces, la primera ley es sobre la inercia, la segunda es sobre la ley fundamental de la dinámica y la tercera ley de Newton es sobre el principio de acción y reacción. Entonces, para este ejercicio trabajaremos con la tercera ley, donde las fuerzas del primer objeto sobre el 2 son iguales a las fuerzas del segundo objeto sobre el 1. O sea que es una fuerza aplicada para empujar, digamos, una caja, y entonces tendremos una fuerza de reacción en sentido opuesto. La segunda pregunta. En términos de la tercera ley de Newton, la fricción-reacción aparece como una reacción. ¿A qué fuerza? En mi concepto, a la fuerza aplicada. La fuerza aplicada sería la fuerza de acción. Vamos con la tercera. ¿Qué significa que un sistema esté en equilibrio de fuerzas? Significa que cuando la suma de las fuerzas sobre cada partícula del sistema sea cero. Bueno, identifique los objetos involucrados en la figura. En esa figura que les mostré ahora, pues los objetos que uno alcanza a identificar obviamente son el resorte y la cuerda. Y ubique un sistema de referencia al cual le permita identificar las direcciones de las diferentes fuerzas involucradas, así como la elongación o compresión del resorte. Realmente este sería el diagrama de fuerzas que se aplicará en ese ejercicio. Tenemos, digamos que este cajoncito acá negro sería la punta del resorte. Entonces tenemos que fuerza F de F minúscula, bueno, aquí me equivoqué, es FR, sería la fuerza ejercida por el resorte. Quiere decir que la fuerza ejercida por resorte es cuando está en modo reposo, digamos, en su forma normal.
pero entonces nosotros estamos aplicando una fuerza de acción jalando ese resorte hacia nosotros, hacia el cuerpo de la persona, y tenemos la fuerza normal de la persona, la fuerza de gravedad, o sea, el peso, y tenemos una fuerza de fricción, o sea, la fuerza que ejerce la persona en el piso para poder aplicar esa fuerza, bueno, para poder realizar esa fuerza aplicada. Necesitamos una fuerza de fricción que nos ayude a encontrar ese equilibrio. El sexto punto dice que realice un diagrama de fuerzas por cada uno de los objetos involucrados en la figura, persona y resorte. Este es el diagrama de fuerza, es el mismo que está acá arriba, el que ya se tomó como primero, pues el conjunto de vectores, sino que ya está acá en el diagrama. Como podemos ver, tenemos una fuerza del resorte que tiende hacia buscar otra vez como su posición normal hacia el muro. Tenemos una fuerza aplicada que nos la está ayudando la misma cuerda. La cuerda nos está ayudando a jalar ese resorte. Tenemos la fuerza normal de la persona, el peso, y el piso, acá en los zapatos, digámoslo así, que en los zapatos tenemos una fuerza de fricción, que es en conjunto. Toda esta suma de vectores nos ayudaría a buscar un equilibrio. Tenemos también una distancia normal del resorte, una longitud normal, y X sobre E sería como el resorte cuando está elongado. Entonces digamos que de este punto a este punto es lo que se alcanzó a elongar el resorte. Ahora sí, dice, establezca las ecuaciones de equilibrio de fuerzas a lo largo de las direcciones horizontales y transversales derivadas de los sistemas de referencia establecidos en cada uno de los objetos del problema. Entonces tenemos acá sobre el eje horizontal, el eje X, tenemos que las fuerzas en X es igual a menos la fuerza aplicada, como podemos ver, está menos la fuerza aplicada, menos la fuerza de fricción, la del zapato, la de la persona que está sentando el mismo zapato en el suelo, más la fuerza del resorte, que es igual a 0. Entonces esa sería nuestra ecuación número 1, es la ecuación la primera ecuación en equilibrio. Y sobre el eje Y, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la fuerza normal menos la fuerza gravitacional o el peso, que sería igual a 0. Esa sería nuestra ecuación número 2. Ahora sí, enunciado del ejercicio. En la siguiente figura se ilustra una persona que jala un resorte de constante K, llegando hasta una posición horizontal X sobre XC, menor a la longitud. O sea que la longitud es menor hacia esa elongación del resorte. Entonces tenemos los datos del ejercicio. La fuerza F sub U sería la fuerza de fricción, la de los zapatos. F sub A sería la fuerza aplicada. F sub F o F sub R, bueno, la fuerza del resorte. La fuerza normal es F sub N. F sub G es el peso. Tenemos la longitud del resorte normal sin comprimirse, y la distancia X sub C en distancia comprimida y X sub E en distancia elongada. Esos son nuestros datos principales para esta situación. Entonces, a partir de la anterior información, nos dice: ignore la masa del resorte y realice un diagrama del cuerpo libre para la persona del resorte e indique las fuerzas que corresponden a pares, acción, reacción, y determine la magnitud y dirección de las fuerzas de fricción que ejercen sobre el zapato y la persona. Entonces, de acuerdo a las dos ecuaciones,
podemos decir a las dos ecuaciones mencionadas anteriormente, podemos decir que a la ecuación 1 podemos obtener que la fuerza del resorte es igual a la constante sobre el delta de x. Esa fuerza del resorte es igual a esa constante sobre la distancia elongada. O sea que también la fuerza de fricción es igual a menos la fuerza más la constante por la elongación o la distancia elongada. También nos dice que si por el contrario, y como se ilustra en esta figura, el resorte es comprimido hasta una posición XC, o sea, distancia comprimida, ¿cuál es la magnitud y dirección de las fuerzas de fricción? Entonces también dice que realicen un diagrama de cuerpo libre para la persona en el resorte. Tenemos el dibujo como nos lo ilustra el ejercicio, y acá sería el dibujo y se le anexa pues como el diagrama de fuerzas de la persona en el resorte, y podemos observar que tenemos ya la fuerza aplicada es al contrario, tenemos una fuerza digamos negativa que nos la está entregando el resorte, que es ya cuando lo vamos a comprimir. Tenemos una fuerza de fricción que es positiva, y ya la fuerza normal y el peso que están sobre el eje Y. Entonces vamos a de aquí, según este diagrama de fuerzas, decimos la ecuación número 1 dice: sobre el eje X, las fuerzas en X es igual a la fuerza aplicada menos la fuerza del resorte más la fuerza de fricción F sub U igual a 0. Ahí está, esta es la primera ecuación cuando de este ejercicio, cuando el resorte está comprimido, y en esta ecuación podemos ver que está en equilibrio. La fuerza de fricción es igual a menos la fuerza aplicada más la fuerza del resorte. Es un complemento de esa ecuación. Entonces, bueno, perdón, se me fue. Entonces, de esta ecuación podemos decir que la fuerza del resorte es igual a la constante de ese resorte por el delta X, o también es igual a la constante del resorte sobre la distancia comprimida. También podemos deducir que la fuerza de fricción es igual a menos la fuerza aplicada más la fuerza del resorte, o también es igual a menos la fuerza aplicada menos la constante por el delta X. También podemos decir que la fuerza de fricción es igual a menos la fuerza aplicada más la constante por la distancia comprimida del resorte. El punto C nos dice: ¿qué pasa si la fricción entre el suelo y el zapato se hace 0? Argumente su respuesta basándose en alguna de las leyes de Newton. Pero realmente, desde mi argumento, yo contesté que sea para jalar o comprimir el resorte con fricción 0, se necesita una fuerza aplicada mucho mayor para poder hacer el trabajo. Realmente no habría equilibrio en el sistema. Así lo deduzco yo con lo que hemos visto en el desarrollo de todos estos ejercicios. Ahora, el punto D dice: para una constante K de 0.42 por 10 a la 3 newton sobre metro y una posición de equilibrio de 0.879 metros,
Realice una gráfica de fuerzas elásticas en función del desplazamiento tanto en el régimen de compresión como elongación. Identifique dichas zonas en la gráfica. Pues a ver, aquí podemos repetir que son como los mismos diagramas, los dos diagramas de fuerzas que le mostré anteriormente, tanto con el resorte elongado como el resorte comprimido. Estos son los diagramas de fuerza. Ya en este ejercicio nos entregan una constante y una posición de equilibrio, nos dan unos valores. Entonces, bueno, aquí se me olvidó de pronto escribirles, pero según por el método de Hooke podemos decir que menos la fuerza de fricción es igual a la constante sobre el delta X, perdón, la fuerza de resorte, menos la fuerza de resorte es igual a esa constante que es de 0.42 por 10 a la menos 3 newton sobre metro por el delta X, que nos daría pues como la distancia. Esa distancia es de 8.79 metros. En total la fuerza del resorte sería de 368.18 newton. Eso es todo por el momento de este segundo video. Espero que lo hayan entendido y ya, que tengan un feliz día, una feliz tarde. Les recuerdo, mi nombre es Giovanni Andrés Echeverri y que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego.